Bien, 10:06 de este jueves y llegó nuestra columnista verde, nuestra ingeniera agrónoma de la Sudeste, Carolina Daniele. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Con frío. No, está re lindo, Caro, está lindo. No hay tanta humedad, eso también está bueno. No, bueno, sí, pero a mí no me gusta el frío. ¿Qué querés? No te Se puedo. viene el frío Sí. y hay algunas casas disfrazadas de fantasma. ¿Cómo sí. es eso? ¿Es frío o Halloween? Claro, ¿qué onda? Los jardines están disfrazados. Y ¿Por sí. qué? Bueno, porque se viene el frío. Yo estuve, bueno, justamente tal cual estaba pronosticado. Sí. Pero el fin de semana aún más todavía. Sí, lluvias, miércoles, jueves, precipitaciones, viernes, ya ahora tenemos, no me fijé, pero ya descendió bastante Sí. la temperatura, viento sur, viernes, sábado y domingo, probabilidad de heladas. Ah, perfecto, ok. ¿Qué cuidado tenemos que tener con nuestras plantas? Bueno, básicamente, como digo siempre, lo mínimo es saber que en nuestra casa, en nuestro jardín, en lo que tengamos, balcón, lo que sea, Sí. cuáles son las especies sensibles, porque obviamente no todo es sensible. Hay muchas especies que se recontrabancan El los frío. fríos y no pasa absolutamente nada. Y a las que no, tenemos que ayudarlas, tenemos que protegerlas. ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto que vos decís, las casas se visten de fantasmas, sacamos todo el traperío Sí. para cubrir las plantas. Lo que yo recomiendo sí es que no sea con plástico. Lo mejor son las telas antiheladas que son muy económicas y bueno, está bueno. Pero bueno, de última si tenemos alguna sábana vieja, alguna cosita por ahí, Porque también. es importante que no sea plástico y sí trapo. No, porque el plástico y No la más deja que todo, respirar. sí, y se pone frío. No es que no la deje respirar porque tampoco es que hacemos una cosa hermética, Bien. no hay forma. Pero sí cuando plástico toma se el frío. pone frío durante la helada y bueno, si está en contacto con la planta, eso puede asentar mucho más el daño por helada, el daño de frío, la disminución de la temperatura. Bien. Entonces cubrimos las plantas sensibles, cubrimos bien el tronco, no solamente las hojitas, porque a veces veo que hacen Sí. como una cosita arriba. Sí. Si la planta es sensible, cubrimos todo, protegemos el tronco, porque el tronco, y si es una planta joven, no tiene una corteza demasiado desarrollada, la corteza es la corteza, bueno, Sí. la capa más externa de los tronquitos. Entonces, si la planta, por ejemplo, un árbol es joven, tiene una corteza muy poco desarrollada, entonces tenemos que protegerlo del frío porque obviamente ahí también hay daño de helada. Bien. Entonces cubrimos toda la planta, desde la base hasta la copa, arriba, cubrimos todo. Bien, por ejemplo, acabo de plantar un ejemplo, ¿eh? Sí. Un limonero. Bien. Es una planta joven porque la acabo de plantar, ¿no? Sí, y sensible. Y sensible. La tengo que cubrir. Sí, dentro de los cítricos que vos me traes, Bien. el limonero es el más sensible. Entonces yo lo que recomiendo siempre, por lo menos los 2-3 primeros años, pegarle un ayudín. Después, una vez que la planta ya se desarrolla más, tiene más corteza que la protege, tiene un sistema radicular mucho más grande que la ayuda, ahí ya la podemos dejar sola, pero los primeros años se protege sí o sí. Bien, ¿qué otras plantas son sensibles al frío y debemos de cuidar? No, bueno. Son un montón. Un montón. Bien, bien. Un montón. Pero, por ejemplo, a ver, algo que hoy se usa mucho, Sí. hablando de plantas, no de árboles, de plantas más pequeñas. Se usan mucho las gramíneas en los jardines, se usan mucho las herbáceas como las salvias, que hemos hablado que tienen muchísimas flores y nos encantan. Sí. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo tapamos? No hace falta taparlo, por ejemplo. Bien. ¿Por qué? Porque las gramíneas, no sé, los miscanthus, las nacelas, bueno, todo esto que usamos mucho en los canteros y en los jardines Sí. que hoy está de moda, muchos le dicen yuyos, pero bueno, son gramíneas. Ajá. Se van a helar, su parte aérea se va a helar, pero no la vamos a tocar porque la planta no se va a morir, digamos. Ah, bien. No la vamos a tocar, no hace falta que la tapemos porque sí o sí se va a helar, pero esa planta a la salida del invierno me va a rebrotar, va a activar todas las yemas que le van a quedar en su corona, en su base y me va a rebrotar sola. Entonces a esa planta no hace falta que la proteja porque de todas maneras se va a helar y
Eso que queda helado de las gramíneas, bueno, no traje ninguna foto, pero Sí. también es muy bueno, digamos, aporta mucho, porque toda esa estructura vegetal que tiene inflorescencias y demás, que se va a helar, que va a quedar con un color dorado, también visualmente es agradable en el jardín. Y si yo corto ahora eso, porque digo, no, me molesta eso que se va a helar, lo corto, ¿qué hago? Dejo muy expuesta todas las yemas que están en la corona, y al dejarlas muy expuestas puedo hacer que la planta muera. Bien. Entonces, ojo, me aguanto eso y no lo voy a cortar. Con las salvias, por ejemplo, que se usan mucho, las guaraníticas, las gregui, las leucanta, un montón, Sí. lo mismo, se me va a helar toda la parte aérea. Me voy a bancar esa foto fea Bien. o helada, Sí. que me va a ayudar y me va a amortiguar muchísimo el descenso de temperatura y me va a proteger las yemas que tengo en la corona. Y a la salida del invierno, ahí sí voy a podar para que entre luz. Estoy hablando como todo Sí, no, muy está bien, rápido. está bien, está Vos bien. cortame. Sí. Voy a podar para que entre luz a la mata y la planta me va a rebrotar sola. Entonces, en estos dos casos que te nombro, para darte algún ejemplo, Sí. no voy a tapar, las dejo ser. Ahora, si tengo, como dijiste vos, un limonero, Sí. si tengo a lo mejor algún arbusto sensible, qué sé yo, hay muchas plantas que ¿Todo lo que está en maceta es sensible o no? bueno, eso está bueno la pregunta, porque las macetas sufren mucho más el descenso de temperatura. Bien. Porque vos tenés que pensar que esa maceta que adentro tiene un pan de tierra está mucho más expuesta al frío. Es distinto cuando las raíces están plantadas en la tierra. Ahí la humedad, la temperatura durante el día, el sol calienta, el suelo se calienta, entonces se conserva mucho mejor la temperatura en la tierra. En cambio, la maceta se calienta y se enfría mucho más rápido. ¿Por qué? Claro. Porque tiene su superficie muy expuesta. Entonces, ¿qué hacemos con las macetas? Sí. Si la planta es sensible, la llevamos a una galería, la podemos poner en el interior de casa. Hasta a veces, ahora todavía no, pero más adelante, cuando ya tengamos el invierno bien plantado, Sí. cuando hacen esas heladas de 7 grados bajo cero, que duran muchas horas, a veces hasta en las galerías, y más si la galería está expuesta al sur, si mi casa está muy expuesta al frío, lo que a veces les digo es que a la maceta la recubran con un trapo viejo, una frazada, cartón. A la maceta sí le pueden poner a lo mejor, ¿viste ese plástico que viene con globitos que nos gusta reventar, que viene en las encomiendas? Bueno, ese plástico con globitos que tiene aire, el aire me hace de aislante, y está bueno para recubrir la maceta, porque hay veces que he visto que se hace un bloque de hielo. Entonces, ese bloque de hielo en la maceta me congela las raíces, muere todo. Bien. Entonces, las macetas las puedo agrupar, las puedo poner abajo de una galería. Agruparlas siempre ayuda un montón, porque entre ellas regulan mucho la temperatura y la humedad. Entonces, sirve agruparlas. Y si las tengo que cubrir, también con esta tela antihelada o alguna sábana. Bárbaro. O algún trapo que tengamos en casa. Excelente. Otra cosa que no les quiero dejar, porque hay como un mito a veces que pensamos que en invierno es igual a no riego, ¿no? Ajá. Muchas veces la gente Pensamos me dice, eso, claro, ¿sí? en Sí. invierno, por ejemplo, a los árboles caducos que se le caen las hojas, bueno, si no tiene hojas, es sinónimo de que no tiene sed, no riego. Bien. Muchas veces pasa eso. Entonces, es todo lo contrario. Sí, ojo, digamos, no estoy hablando de árboles ya añejos grandes que tenemos en la vereda, no, estoy hablando de siempre plantas a lo mejor que plantamos hace poco, jóvenes y demás. Tengo que espaciar el riego, por ejemplo, cada 15 días, cada 20 días, pero sí tengo que regar. Y no tengo, y siempre esto que digo, que se los digo siempre, no voy a manguerear por arriba, digamos, yo necesito que las raíces absorban el agua. Entonces, ¿qué voy a regar? La tierra. No voy a mojar el tronco, no voy a mojar la copa, no voy a mojar nada de lo aéreo.
voy a mantener la tierra mojada. ¿Te acordaste de que no le echaste agua hace un montón y son las 9 de la noche? ¿Le echás agua? No. Ah, bien. ¿Cómo vino? No, estoy filosísima con el tema. Sí. Es genial, me Sí. encanta cuando está así. Bueno, no. ¿En qué horario? Ahora regamos al mediodía. ¿Por Ahí qué? va. Porque tenemos la mayor insolación y la mayor temperatura dentro de lo que es el frío Sí, al mediodía. bien. ¿Te acuerdas que en el verano, en el pleno verano, regamos Tardecita, a la ¿no? mañana muy Ah, tempranito sí. o a la tardecita noche, cuando nos escapamos de las Del calor. altas temperaturas? Ahora es al revés. Ahora nos vamos a concentrar en regar en las horas de mayor calorcito. Buenísimo. Caro, una preguntita, porque recién dijiste... ¿Tengo un micrófono, Marcelo? Ahora sí. Una preguntita. Recién dijiste que no regamos lo aéreo ni los troncos. ¿Porque no es necesario o porque le hace daño? No es necesario. Hay dos cosas ahí. No es necesario porque las hojas no van a absorber el agua. Claro. Las que absorben el agua son Y las agua tirada. raíces, claro. Entonces, regamos el suelo. A donde están las raíces, donde me va a absorber el agua. Pero esto que vos decís, ¿qué pasa? A veces suele amortiguar las heladas cuando yo mojo la parte aérea, si es que lo necesito, porque cuando bajan las temperaturas, el agua se congela, Sí. ¿no? Esa agua que está en la parte aérea se congela. Al congelarse, al cambiar de estado, de líquido a sólido, va a liberar, creo que estoy haciendo ruido con el pelo o algo así. Va a cambiar, cuando cambia de estado el agua, libera energía. Entonces, esa energía que se libera al ambiente amortigua las heladas también. Por eso, a veces, uno de los métodos de control de las heladas en los campos de producción de fruta, ¿verdad? No solamente son las mallas antiheladas, sino también que prenden los aspersores justamente para que el agua se congele y no me congele las plantas. Yo pensaba que era al revés, que si las plantas se tenían escarcha o No, hielo, es distinto cuando se congela el agua en el interior de la planta. eso es lo que le hace mal a la Eso es planta. lo que, claro, cuando el agua en el interior de la planta se congela, vieron que el hielo, cuando se te congela una botella en el freezer, Sí. expande y Sí. rompe. Bueno, dentro de la planta pasa lo mismo. Se congela, expande y rompe tejidos. Claro. Y ese tejido que se rompe, después se te seca, se pudre, se muere. Entonces, ¿no? lo bueno es regar la planta. Claro, cuando se congela el agua por fuera, la superficie, no pasa nada. Cuando se congela dentro de la planta, rompe. Perdón, ¿eso sirve para todas las plantas que tengamos? Sí. ¿O hay alguna que sí, que no conviene que hagamos? No, por ahí sí tenemos algunos, a ver, los árboles, todo lo arbusto, lo grande, qué sé yo, no, mantener el suelo regado, como digo siempre, mantener las raíces cubiertas, la base de las raíces cubiertas, con mulching, con hojas, con corteza, porque eso también hace que la temperatura que se acumula durante el día después no se escape, nos ayuda a conservar ahí y nos ayuda a que el cambio brusco de temperatura no pase enseguida a las raíces, ¿no? Bien. Porque hay ahí un buffer que me amortigua Entonces, si dejamos ese hojas cambio. secas alrededor de la planta, está bueno. Hojas secas, a veces Ramitas. ramitas, corteza. ¿Puede servir que cortemos el pasto y ese pasto cortado, en vez de ponerlo en una bolsa en la vereda, lo pongamos alrededor de la planta? Sí, todo sirve. Incluso, a ver, hoy tenemos hojas secas, Por Sí. todos lados. una belleza, todo dorado, el pueblo está dorado. Sí. Bueno, entonces aprovechemos eso que nos sirve de mulching y además también eso es nutriente, es fertilizante, o sea, ahora solo no, pero con el tiempo se empieza a degradar, es fertilizante totalmente orgánico, porque todas esas hojas que vienen, que se generaron con nutriente, con todo, vuelve de nuevo al sistema. Entonces siempre digo esto, aprovechémosla, no las embolsemos y las tiremos y las llevemos, que se las lleven al basural, porque eso estamos exportando nutrientes de nuestro sistema, de nuestro patio, de nuestro lo que sea. Bien. Sí, porque Entonces, además la dinámica natural, ¿cuál es? La planta hace hojas, caen las hojas, esa hoja cae y nutre su suelo. Queda en Eso la es base. el ciclo natural de cualquier planta. Y Total. nosotros lo estamos alterando. Estamos si sacamos. alterando, sí, porque nos molesta la hoja. Ese colchón que están hablando ustedes de hojas secas, de pasto, lo mismo le puedo hacer a una maceta, le puedo poner hojitas secas. Exactamente, todo, que macetas, junté, canteros, todo. todo. Yo no digo que no limpiemos y barramos, por ejemplo, el Por curso de agua, el cordón cuneta, obviamente, pero
¿qué hago yo? Me lo subo Claro. yo no tengo vereda, tengo pasto en casa, entonces lo subo al pasto, ahora lo tengo que hacer porque se me acumuló, lo subo al pasto y después con la cortadora le paso por arriba, entonces me Claro. queda todo triturado y picás. va para adentro. Muy buena. Es un Wow. fertilizante natural. ¿Para qué estaba por decir otra cosa? No sé. Una cosa que me pasó el año pasado con una amiga que justamente le decía esto, lleva todas las hojas de la vereda, ponelas en los canteros, que había preparado unos canteros preciosos. Detalle, después cuando voy en la primavera a hacerle la revisión técnica, a ver qué podamos, esto que te digo yo, las Sí. salvias, digo, ¿cómo puede ser que haya tanto nacimiento de fresno adentro del cantero? Y ahí, claro, Venían las claro, semillas. claro, justo los fresnos que ella tenía fuera de la casa, vieron que hay fresno Sí. con semilla y sin semilla. Entonces, justo ella juntó todo eso, detalle que yo no tuve en cuenta. Entonces era un almácigo de fresnos. Una pregunta más. Me odió. O sea, lo sacamos, pero bueno, es un detalle que hay que tener en cuenta. Pobre la semilla del fresno, pero encima germinan todas. Bien. Entonces después si no te das cuenta que es un fresno, se te llenó de fresno. Una cosita más me queda para preguntarte, Caro. Las malditas chinches. Sé que no es el tema, pero ¿mueren con las heladas? Sí. Ah, bueno. Sí, no todas. Ah. Hay una alta proporción que muere. Siempre pasa lo mismo, se nos llena el pueblo cuando arranca la cosecha, porque Sí. normalmente están en los lotes agrícolas. Entonces luego se vienen cuando empieza la cosecha y además también vienen, en las ciudades las atrae la luz. Y el refugio para las Los temperaturas, reparos. claro, Claro. los reparos, las atrae la luz, entonces vienen para acá y vieron que se empiezan a acumular Sí, en las sí. molduras, en las ventanas, se acumulan, se agrupan entre ellas, o sea, se están protegiendo del frío. Entonces, mucha proporción va a morir con el frío y hay otra que queda, chicos, siempre queda un changüí ahí, que Para- es la que se va a reproducir y sigue con la especie, ¿no? El Se año- meten entre las cortezas de los árboles, Sí. bueno, como Sí. todos los insectos, digamos, buscan reparo, nada más que son muchísimas, entonces, bueno, la proporción que ¿Qué cambió? Porque hace unos años no había tantas chinches a esta altura del año en las zonas urbanas. ¿El ciclo de cultivo puede ser? no, bueno, no sé, a lo mejor no registré tanto, pero hace muchos años que tenemos, Sí. ¿eh? Me acuerdo un año Entonces encima me que molestaban menos, si ves antes. Sí, a lo mejor es puede la ser. edad. No las veías, ahora las No- ves. No sé, pero hace mucho tiempo. O sea, los ciclos de los cultivos son los No mismos. es que la soja se cosecha antes y entonces huyen antes del campo y vienen para la zona No, urbana. puede haber más, menos lotes, pero el grueso de la cosecha es como una campana de Gauss, digamos, arranca los primeros lotes y los últimos lotes, pero el grueso de la cosecha sigue siendo similar, los cultivos igual, entonces, bueno, a ver, las pulverizaciones en el campo se controlan, Sí, no, las eso chinches, obviamente que hay que controlar en soja porque hacen un daño en el grano, hacen un daño que provoca mucha pérdida, entonces, y las aplicaciones se hacen. A veces, en algunos años, la población fuerte de chinche aparece tarde en el cultivo, cuando ya el cultivo de soja escapa al daño. ¿Por qué? Porque el grano, el poroto de soja ya es duro y ellas no pueden. El daño que ellas hacen es pican con su aparato, que tienen un picador suctor, entonces pican, extraen savia, nutrientes de la planta y le inyectan saliva tóxica. Entonces cuando ya la chaucha de la vaina ya está dura, el grano ya está duro, ya no pueden picar. Entonces si la población por ahí grande entra, no se hacen controles porque ya no tiene ningún sentido. Entonces puede haber algún desfasaje ahí, pero para mí no las estás viendo. Yo hace rato que veo. Y aparte que toda la gente viene, ¿y qué le pongo? ¿Y qué le pongo? ¿Y qué le pongo? Todo el mundo las quiere matar. Espera que Sí. ele. Sí, Sí. tiene que helar fuerte, digamos. El año pasado dijiste que estemos atentos a que las chinches no se pongan en las plantas de maceta porque ¿te acordás Sí, que no provocan había- daños. Exacto, provocan daño. Pero todo el tiempo tenemos que estarle pendientes a ir sacándole esas chinches. Bueno, por ejemplo, yo la otra vez en el vivero veía
plantas y se nota el daño, tendría que sacarle una foto. Por ejemplo, cuando ellas buscan siempre lo tierno, no solamente granos, sino hoja, porque por ejemplo, a la planta de maíz, cuando están haciendo, también le provocan daño. Entonces, siempre es sobre tejidos tiernos. Y el otro día veo una hoja que empieza a desplegarse en una planta en el vivero, se empieza a desplegar la hoja y se ven, es como en una línea, como las Tres Marías. Todo picadito uno al lado del otro, todo picadito, agujerito. En línea. En línea. Eso es daño de chinche. Digamos, el daño lo hace cuando está el brote ahí apenas emergiendo, pero vos lo ves cuando la planta está desplegada. Cuando la planta logra despegar, ahí vos ves la línea con toda la picadita de la chinche, ¿no? Bien. Eso, por ejemplo, en hojas que despliegan similar a una planta de... no sé, puede ser una estrelicia, una dracena, todas las que despliegan así las hojas. Bien. Caro, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que ir rápido entonces. Sí. Y bueno, por las chinches, digo. Este fin de semana. estamos pobres hablando. chinches. Pero quedan igual. No, son horribles, pobrecita, pero bueno, qué sé yo. Carolina Daniele, Hay nuestra tanto bicho columnista. feo dando Hay tanto bicho peor. Sí. Gracias, Caro. Gracias, adiós. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.